la revaluación, hay que ser más agresivos, como son nuestros competidores. Aquí en Ecuador y Venezuela hay otras condiciones, los insumos valen menos, el peso de allá es más competitivo frente al nuestro, etcétera, etcétera. Pero también si no hay resultados por allí, hay que tomar medidas, hay que apropiar unos recursos que sean garantía de un precio mínimo. Eso hay que hacerlo y eso tiene que hacerlo el Estado. Eso como una alternativa en el inmediato y mediano plazo, pero hay que tomar medidas estructurales a largo plazo y allí tiene que haber investigación de variedades que produzcan más por hectárea. Tiene que haber transferencia de tecnología, tiene que haber unos créditos en mejores condiciones, tiene que haber unas mejores condiciones para los campesinos que están dedicados a este subsector agrícola, de modo pues que tiene que haber unas medidas administrativas frente al contrabando, tiene que haber, aquí nos vamos a enredar mucho más, porque ahora nos pusimos a firmar tratados de libre comercio en serie, y ahí vamos a tener algunas dificultades también, como yo creo que se están presentando, influencia, ingresando cacao que entraba en contrabando, ahora seguramente va a entrar legalmente a través de los tratados de libre comercio. Entonces falta estructurar, falta dedicarle tiempo. El gobierno tiene que responder para ver cómo reorientamos un sector que es tan importante para el país. Ya que hablamos de los TLC que menciona el doctor Villalba, ¿cómo afectaría esto positivo o negativamente al sector cacautero en nuestro país? ¿Y no somos competitivos nosotros con respecto a países como Venezuela o Ecuador? A ver, el país se va a ver afectado en muchos de los temas del agro con los tratados de libre comercio. En temas puntuales. En el tema del cacao hay alguna preocupación, y lo acaba de decir el senador Villalba, con el tema de los países que son productores, vecinos nuestros, que no solamente están pensando en mejorar la productividad, y de hecho para ellos hay cepas que hoy producen mucho más. Hoy en Colombia el discurso del gobierno y el discurso de las entidades como ICA, como Fedecacao fundamentalmente, es un discurso que en la realidad no existe. Eso, cuando se habla de triplicar o cuadriplicar la producción, en la realidad no pasa del 0,1% las hectáreas donde efectivamente hemos logrado estos alcances de 2 toneladas o alrededor de las mismas. Aquí tenemos que tener, y se lo hemos dicho al ministro, porque hemos hecho los debates en plenarias de Cámara, en plenarias de Senado, donde le hemos hablado de cosas fundamentales. Nuestros vecinos no es que tengan productividades mucho más altas que nosotros, lo que pasa es que le apostaron a 2 factores que son fundamentales y que dan el factor diferencial. El primero es al cacao fino de aroma, que tiene un precio en el mercado mucho más alto, que es mucho más competitivo y que da ese valor agregado. Adicionalmente, los cacaos orgánicos. República Dominicana hoy produce cacaos orgánicos, que igualmente tienen un valor mucho más alto en el mercado y que le da un impulso cierto para que esos pequeños productores tengan esa posibilidad. Adicionalmente, la asociatividad. Poco se ha estimulado. Fedecacao no representa a los cacaoteros, por eso desde Santander, pero hemos buscado el apoyo de todos los departamentos en Colombia que producen cacao para que montemos una nueva Confederación Nacional de Cacaoteros con apoyo de los gobiernos regionales. Santander ha venido teniendo un apoyo importante del gobernador Richard Aguilar. Igualmente hemos venido trabajando en la modificación de la Ley 67 de los fondos parafiscales, porque hoy la Contraloría está haciendo unas investigaciones importantes, igualmente una auditoría dentro del Ministerio, para que efectivamente los recursos que están para los sectores agrícolas se definan efectivamente en qué se invierten. La presencia de estos recursos en las federaciones han sido absolutamente inocuos en sus resultados, y adicionalmente tenemos que mirar renovación de cultivos, que es un estímulo que hay que buscar que el cacaotero, el pequeño productor, lo tenga en cuenta. Hoy ante el precio, la gente está pensando es en tumbar los cacaotales, no en renovar, y eso es desastroso, pero el futuro no es promisorio. El ministro ha estado atento a esas inquietudes que le hemos llevado, a las inquietudes de la Mesa Nacional Cacaotera, que se ha montado, donde hay participación de todos los productores del país, pero que desafortunadamente no se le ha dado la connotación que debería tener,
Igualmente creamos una comisión interpartidista en el Congreso de la República de seguimiento, que en los próximos días nos reunimos, donde convocamos al doctor o al senador Rodrigo Villalba que nos acompañe, porque esto es un trabajo de todos, es en equipo que tenemos que funcionar para que efectivamente mejoremos las condiciones de vida de estas miles de familias, que hoy no sabemos cuántas son, porque FedeCacao ni el gobierno nacional tiene un censo cierto de los cacaoteros, ni una democratización de la participación de ellos en la Federación de Cacao. Senador, hay dos ingredientes adicionales al valor agregado que el representante Older ha hablado de nuestros vecinos y competidores. Además de ese valor agregado, por el cual ellos son competitivos, tiene la tasa de cambio a favor y también los insumos agrícolas. Allá son más baratos. Entonces eso reduce precios de producción, reduce los costos de producción. Y obviamente donde uno produzca con menos, pues es más competitivo. De modo pues que esos son elementos muy importantes, además del valor agregado que le están poniendo al producto. Muy bien, en el caso de nuestro país, hablemos ahora de cuáles son las regiones más afectadas. En el caso del departamento de Santander, principal productor de cacao de nuestro país, ¿qué está pasando allí en el departamento? A ver, nosotros tenemos una zona muy importante del departamento, que es la zona de San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Cimitarra, Landazuri, Lebrija, Playón, y otros municipios de la zona como La Belleza, Santa Elena de Lopón. Son municipios que viven casi que exclusivamente de la producción de cacao. Este año ha sido desastroso porque el precio pasó de más de 5.700 pesos en diciembre del año pasado a menos de 3.000 en algunos momentos este año. Hoy está a 3.400 pesos. El único aporte cierto que hemos recibido del gobierno nacional directo es un subsidio de 400 pesos al transporte. Santander ha estado proponiendo que coloca un recurso adicional y el ministerio coloque otro. Eso sería para el próximo año porque ese subsidio llega hasta el 27 de diciembre nada más y se desencadena la preocupación de qué van a hacer los agricultores el próximo año. Si no tenemos un precio fijo de sustentación que garantice que por debajo de ese precio nunca va a estar el valor cierto o el valor real del kilo de cacao, difícilmente tendremos posibilidades de que nuestros agricultores, nuestros cacaocultores, sigan en la brega. Santander es un departamento agrícola, como lo es también Huila y otros departamentos del país. Es una zona de más de 100.000 habitantes y una zona que irradia su economía fundamentado en el cultivo del cacao. Si no se mejoran las condiciones, si no tenemos unas políticas públicas ciertas, yo pienso que la preocupación de los dirigentes, la preocupación de los productores, la del gobierno tiene que ser encaminada hacia el mismo factor. Pero, repito, si de 180 billones del presupuesto general de la nación, solamente 3 van para el agro, es muy difícil que tengamos una respuesta a las grandes necesidades y a la grande problemática que tiene el país. Senador, ¿y cuál es la situación en su departamento, en el Huila? La afectación es proporcional al hectáreaje que tenga cada región. Primer productor en el país es Santander, que casi tiene el 50%, luego sigue el Huila con un 10%, luego sigue Arauca y luego siguen otros departamentos en un menor porcentaje. Esa es la geografía cacautera nacional. Entonces, eso se ven afectados. Pero aquí lo que hay que mirar también, de manera transversal, es que todos esos cacauteros, todos que dedican a este subsector agrícola, son pequeños y minifundistas, son simplemente economía campesina, donde se atiende fundamentalmente con el círculo familiar. De modo pues que es una economía netamente campesina que vale la pena. El Estado está hecho, no solamente para proteger los sectores productivos en este país, el principal que es el sector agropecuario, sino para llegar con subsidios a las poblaciones vulnerables. Aquí hay un sector productivo muy vulnerable como son los campesinos dedicados al cacao. Bueno, ¿y cómo afecta flagelos como el narcotráfico ya en esta crisis del cacao en nuestro país? A ver, lo que pasa es que nosotros hemos venido pasando de ser el primer productor mundial de coca a ser el segundo o el tercero hoy. Y repito, por lo menos en mi departamento, en Santander, gran parte de los cultivadores de cacao eran cultivadores de coca.
se radicó y hubo un avance importante del Estado en su momento, buscando que se cambiara la economía de la región, pero hoy la preocupación renace porque ante la necesidad mucha gente está diciendo, y diciéndolo públicamente además, que tendría que volver a la coca, es lo que no podemos permitir. De hecho, en Santander casi que hoy podemos decir que estamos libres de cultivos ilícitos. Ha sido un trabajo de varios años de los gobiernos regionales y del gobierno nacional, y es por eso que tenemos que sentar nuestra voz directa con el gobierno, para que efectivamente tengamos la posibilidad de mejorar las condiciones de nuestros campesinos. Pero repito, como lo decíamos al principio del programa, las políticas no son solamente para el sector de cacao, es para todo el agro. No creo que haya un solo sector hoy que esté muy bien. Los palmicultores, que en un porcentaje importante son grandes productores, vivieron una bonanza hasta hace muy poco. Lo que hoy conocemos es que el precio del aceite a nivel internacional ha bajado el 40% en los últimos 6 meses. Adicional a la problemática fitosanitaria que tiene el sector de los palmicultores. Y no se nos puede olvidar también el problema fitosanitarios del cacao, de la escoba de bruja, de la monilia, que se han invertido miles de millones de pesos en la supuesta erradicación, y lo hemos denunciado a los entes de control y al ministro, de que estos miles de millones que se han utilizado a través de la federación no han llegado realmente a los campesinos y mucho menos han impactado sobre el mejoramiento de esas condiciones sanitarias de los cacaotales. Senador, pero en otro tema parece que hay cierto desinterés de los agricultores por invertir en el tema del cacao. ¿Es esto cierto? Si hay cierto desinterés, ¿por qué no quieren invertir en cacao? Pues debe haber desinterés. Es que ¿quién le atrae irse en unas condiciones en las cuales está? Donde no hay rentabilidad, donde casi que no hay futuro. Entonces el gobierno, en un producto en el cual nosotros podemos ser competitivos, no tengo ninguna duda de que producimos el mejor cacao del mundo. Sí. Hay unos nichos de consumo muy importantes, pero tenemos que ir allá. Pero mire, hablemos de esto, Diana. El tema es sectorial agropecuario, el tema es de política pública, como lo dijo Holder al comienzo. El problema es de coyuntura. Aquí el gobierno está embelesado porque el crecimiento del PIB nacional está liderado por una locomotora y unos sectores de coyuntura. Este país no es petrolero, este país no es minero. Sin embargo, por los atractivos que hemos dado al capital de afuera, pues están sacando como loco todo el petróleo que hay, están llegando sin respetar inclusive nuestros recursos naturales a explotar la minería, y aquí aparece un boom, pero es un boom que está limitado. Sin respetar, estamos sacando lo que hay en el subsuelo y lo que hay en el suelo, sin respetar lo que hay sobre la superficie, que hay unos recursos naturales, que es nuestro potencial económico, y lo que está encima de la superficie, que es el recurso humano, que hay que respetar, que es el que hace soberanía, que es el que está ahí, que son los colombianos de a pie, que están a lo largo y ancho del país, especialmente en un sector rural abandonado. Entonces tenemos que mirar hacia allá, y el potencial económico no ha cambiado el país. El gran potencial económico está en la ruralidad, está en el sector agropecuario. Hombre, fuera de los alimentos, este es un país con una vocación forestal enorme. Este es un país con una vocación ganadera. Este es un país muy importante en el tema agropecuario. Entonces, si no hay políticas allá, mire, yo estaba muy esperanzado, porque se ha venido trabajando en la Ley de Desarrollo Rural Integral que nos ha anunciado el gobierno, y algunos hemos participado, pero se ha demorado mucho, que por las consultas con las comunidades indígenas, con los afros, etcétera. Pero nos encontramos ahora nos llega un proceso de paz, donde el primer punto de la agenda del sector agropecuario, y realmente no sabemos qué va a negociar el gobierno. Yo sí creo que es una oportunidad grande para que nos involucremos todos los dolientes del sector, para ver cómo reimpulsamos el sector agropecuario alrededor de cualquier coyuntura, pero esto amerita ya tomar cartas sobre el asunto.
Representante, usted ha hecho una denuncia muy importante con respecto a la cantidad de recursos que ha manejado la Federación y el Fondo de Cacao